Bienvenidos al tema 3 del curso de geometría del profesor Agis. El día de hoy vamos a hablar de rectas paralelas cortadas por una secante. Veamos el siguiente planteamiento. Dadas las rectas R' paralela a TT', recordemos que dos rectas paralelas son dos rectas que van en la misma dirección y que nunca se van a cruzar. En este caso, la línea R y la línea T. Y estas dos líneas van a estar cortadas por una recta secante que vamos a denominar S. Al hacer ese corte, vamos a formar los siguientes ángulos: A, B, C, D, E, F, G y H. Aquí es importante identificar que al hacer este corte, vamos a obtener dos tipos de ángulos. Vamos a obtener ángulos abiertos, los cuales los vamos a identificar porque son mayores de 90 grados. ¿Quiénes serían estos ángulos en esta figura? Serían el ángulo A, que es igual al ángulo D, que es igual al ángulo E y que es igual al ángulo H. Es decir, los ángulos A, D, E y H son ángulos abiertos mayores de 90 grados y todos van a tener el mismo tamaño. Ahora, también vamos a tener lo que son ángulos cerrados. Los ángulos cerrados son aquellos que van a medir menos de 90 grados. ¿Quiénes serían mis ángulos cerrados en este caso? Serían el ángulo B, que es igual al ángulo C, que es igual al ángulo F y que es igual al ángulo G. Ahora bien, ya que tengo identificados cuáles son los ángulos abiertos y cuáles son los ángulos cerrados, partimos de dos principios muy elementales. El primero: todos los ángulos abiertos miden lo mismo y todos los ángulos cerrados miden lo mismo. El segundo punto y más importante es que siempre un ángulo abierto más un ángulo cerrado siempre van a sumar 180 grados. Por ejemplo, si yo sumara el ángulo A más el ángulo B, me va a dar 180. Otro ejemplo, si yo sumara el ángulo A más el ángulo G, también me va a dar 180. Puedo obtener múltiples sumas de ángulos que me den 180. Por ejemplo, si sumo el ángulo C más el ángulo, no sé, se me ocurre el E, también van a sumar 180. Es decir, aquí el principio básico es que siempre que tengan un ángulo abierto más un ángulo cerrado, siempre nos va a dar 180. Para comprobar esto, vamos a resolver los siguientes ejercicios. Vamos con el primer ejemplo. Fíjense bien, la instrucción nos dice: si la línea 1 es paralela a la línea 2, tal como lo muestra la imagen, calcula los ángulos C y el ángulo E. ¿Qué es lo primero que tenemos que identificar aquí? Si se dan cuenta, nos están dando un ángulo abierto que sería 3x menos 20 y nos están dando un ángulo cerrado 2x. ¿Cómo los identifico? El ángulo 3x menos 20, si se dan cuenta, es un ángulo mayor a 90 grados. El ángulo 2x, si se dan cuenta, es menor a 90 grados. ¿Qué dijimos en la regla? Que un ángulo abierto, en este caso 3x menos 20, más un ángulo cerrado, en este caso 2x, nos debe de dar 180. Y simplemente resolvemos la ecuación. En este caso, 3x más 2x nos da 5x y el 20 que está restando lo pasaría del otro lado sumando, obteniendo 180 más 20.
Por lo tanto, obtenemos 5x es igual a 180 más 20 nos da 200. El 5 que multiplica la x pasaría dividiendo. Y si dividimos 200 entre 5, tendríamos que el valor de la x es 40. Ahora bien, ya que tengo el valor de la incógnita, simplemente hay que sustituirlo en las ecuaciones. Por ejemplo, aquí si tengo un ángulo 2x y x vale 40, este primer ángulo valdría 80. Ahora, si se dan cuenta, 80 es un ángulo opuesto al ángulo E. Por lo tanto, el ángulo E valdría 80 grados. Ahora, el ángulo 3x menos 20. 3 por 40 nos da 120. Menos 20, este ángulo valdría 100. Como el ángulo C también es un ángulo abierto y es opuesto al ángulo que vale 100, la C valdría 100 y estos serían mis resultados. Ahora, analicemos el ejemplo número 2. Si se dan cuenta nos dice, si la línea 1 es paralela a L2, hallar el valor de X. Aquí hay que identificar primero en la instrucción qué es lo que nos están pidiendo. No nos están pidiendo el valor del ángulo, nos están pidiendo el valor de la incógnita, en este caso, X. ¿Qué es lo que tenemos que observar aquí? A diferencia del primer ejercicio, aquí no me están dando ángulo abierto. Si se dan cuenta, simplemente me están dando dos ángulos cerrados. En este caso, como sabemos que los ángulos cerrados valen lo mismo, ¿qué voy a hacer al resolver mi ecuación? En este caso, 2x más 20 va a ser igual a 3x menos 5. ¿Por qué los estoy igualando? Porque me están dando dos ángulos iguales. En este caso, dos ángulos cerrados. Y resolvemos simplemente la ecuación. Acuérdense, acomodo los números de un lado y las letras del otro. En este caso tendría 20. El 5 que está restando lo voy a pasar sumando. Y el 2x simplemente lo voy a pasar restando del lado del 3x. Entonces, 3x menos 2x me da x, 20 más 5 me da 25. Y esta sería mi respuesta porque es lo que me están pidiendo en la instrucción. Entonces, como podemos ver, si se dan cuenta, la geometría, más que de matemáticas, es de observación. Si me están dando un ángulo abierto, en este caso 3x menos 20, y un ángulo cerrado, 2x, lo que tengo que hacer es que al sumarlos me tienen que dar 180. En el caso del ejemplo 2, si me están dando dos ángulos iguales, en este caso dos ángulos cerrados, lo que tengo que hacer es igualarlos para obtener el valor de la incógnita. Vamos a resolver los siguientes ejemplos. El número 3 nos dice, obtén los valores de x e y de la siguiente figura. Primero tenemos que ser muy observadores en qué datos nos están proporcionando. Tengo un ángulo cerrado 2y, un ángulo abierto que es 110 y un ángulo abierto que es x menos y. Si recordamos las reglas que hemos estado mencionando, un ángulo cerrado, en este caso 2y más un ángulo abierto 110, nos tiene que dar 180. Hacemos la ecuación, 2y es igual a 180 menos 110. El 110 que está sumando lo paso restando. 180 menos 110 sabemos que nos da 70. Si despejo la y, el 2 que está multiplicando pasa dividiendo, por lo tanto, el valor de y sería 35. Ya teniendo el valor
de la primera incógnita, puedo utilizarla para encontrar el valor de x. En este caso, x menos y es un ángulo abierto y 110 es un ángulo abierto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a igualar los ángulos. En este caso vamos a poner x menos el valor de y que ya tengo, que es 35, va a ser igual a 110. Si se dan cuenta, simplemente el valor de la y lo sustituí en su respectiva letra. Y ahora, si quiero obtener el valor de x, el 35 que está sumando, simplemente lo paso sumando y el valor de x sería 145. Y de esta forma ya encontré el valor de las dos incógnitas. Ahora, vamos con el ejemplo número 4. ¿Qué nos dice la instrucción? Si la línea AB es paralela a la línea CD, tal como nos lo muestra la imagen, calcule el valor de X y de Y. Vamos a volver a los principios elementales. Me están dando un ángulo cerrado 2X y un ángulo abierto X más 60. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? En este caso, 2X más mi ángulo abierto X más 60, sabemos que nos debe de dar como resultado los 180 grados. Resolvemos la ecuación. 2x más x, tenemos que nos da 3x, el 60 que está sumando, lo voy a pasar restando. En este caso, 3x es igual a 180 menos 60, nos da 120. Y si despejamos el 3, que multiplica la x, lo paso dividiendo. Por lo tanto, 120 entre 3 nos da 40. Y ya tendría el valor de la x. Ahora, ¿cómo voy a obtener el valor de la y? Si se dan cuenta, y menos 10 es un ángulo abierto igual que x más 60. Ya tengo el valor de x. Por lo tanto, yo sé que este ángulo vale x, que vale 40, más 60. Este ángulo vale 100. Por lo tanto, el planteamiento de mi ecuación sería y menos 10 es igual a 100. Si se dan cuenta, son ángulos opuestos. Y simplemente despejamos la y. Por lo tanto, y es igual a el 10 que está restando, lo pasaría sumando. Y por lo tanto, la y valdría 110. Y de esta forma, ya encontré lo que me están pidiendo, los valores de x e y en rectas paralelas cortadas por una secante. Ahora que ya sabes encontrar ángulos en dos rectas paralelas cortadas por una secante, te invito a que resuelvas estos dos ejercicios encontrando los ángulos A y B y me pongas los resultados en los comentarios. Recuerda que los dos puntos claves aquí es identificar cuáles son los ángulos abiertos y los ángulos cerrados y recordar que un ángulo abierto más un ángulo cerrado nos da 180 grados. Te agradezco como siempre tu preferencia y te invito a que le des like, te suscribas y le des clic a la campanita y me ayudes a compartir estos videos para que el conocimiento llegue a muchísimas más personas. Para el próximo tema empezaremos a ver triángulos, específicamente teorema de Pitágoras. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en la siguiente clase.